un momento inédito en el sentido de que en Chile, como se sabe, nunca una constitución ha reconocido a los pueblos indígenas, los ha mencionado, se ha referido a ellos siquiera. O sea, la palabra indígena no ha estado nunca en una constitución chilena y hoy por primera vez pareciera que hay una apertura a considerar a los pueblos indígenas dentro de la constitución, pero también a que los pueblos indígenas participen en la redacción y en la creación de esta nueva constitución. Entonces acá hay dos cosas que hay que considerar. Por un lado, el mecanismo de creación de la nueva constitución y por el otro lado, la constitución y el contenido de la constitución en sí mismo. En primer lugar, el tema de la representación indígena, hay múltiples mecanismos. Yo no podría decir que hay uno más exitoso que otro, pero sí hay mecanismos que han permitido incorporar de alguna manera inmediata a los pueblos indígenas en estos mecanismos de cambio constitucional y en este caso de una nueva constitución. ¿Por qué digo inmediato? Porque en general hablamos o de cuotas o de escaños de reservados. Las cuotas suelen ser más progresivas, entonces uno dice, por ejemplo, en el caso de las mujeres, uno dice, tendrá que haber un 20%, 30%, 40%, la mitad, ¿verdad?, de mujeres en las listas parlamentarias. En este caso, eso funciona para un parlamento, pero para una oportunidad única, ¿verdad? Para un solo momento, como es la Comisión Constituyente o la Asamblea Constituyente, necesitamos garantizar que los pueblos indígenas participen desde esta primera vez. Y para eso es más relevante el segundo mecanismo, que son los escaños reservados. ¿Qué significan los escaños reservados? Significa asegurar que un porcentaje del total de los constituyentes, de los asambleístas, como queramos ponerle, son y pertenecen a pueblos indígenas. Hay varias dificultades, ¿verdad? Uno, que como sabemos, el 80% más o menos de la población indígena en Chile es mapuche, pero tenemos 9 pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo garantizamos que participen todos? Es una dificultad y ahí hay varias alternativas. En general, yo diría que la más sensata tiene que ver con establecer representaciones, por ejemplo, que haya 1 o 2 del pueblo Rapanui, 1, 2, 3, 4, ¿verdad?, de los pueblos del norte, según proporción, y el resto de los pueblos del sur, entre comillas, o el pueblo mapuche. Y ahí esa es una decisión, además, que es importante, en este caso, que sea validada con los propios pueblos indígenas en forma de representación. Otra verdad será por sector territorial y hay varias cosas, pero lo importante es que se reserven estos cupos y que se determine que son los propios pueblos indígenas, los miembros de los pueblos indígenas, que tienen que decidir cómo elegir a sus asambleístas. Y esas son cosas importantes. En general, además, se habla acá de dos listas distintas, una lista nacional y una lista indígena, en las cuales los pueblos indígenas podrían elegir por cuál votar. O sea, yo quiero votar yo no podría porque no tengo calidad indígena, ¿verdad? Pero ¿en qué lista votar? ¿Sí por los pueblos indígenas o por la lista nacional? Y ahí yo creo que se resuelve de una, o sea, no sé cómo decirlo, pero nos pegamos un salto de 30 años en la política indígena. O sea, ya solo asegurando escaños cambiamos la forma en que Chile ha entendido la situación de los pueblos indígenas. Y además que es muy bonito pensarlo así, por lo que uno ve en las marchas, ¿verdad? Uno ve en las marchas que yo no sé por qué tendrá que ver, y habrá que hacer un análisis ahí más profundo, antropológico, que tiene que ver si Chile está reconociendo o no su diversidad y su plurinacionalidad, pero ya ver en las marchas y ver esas imágenes, las millones de banderas mapuches flameando en la Plaza de la Dignidad, tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que Chile se está reconociendo y es tiempo de que los comité técnico, la comisión técnica y los partidos políticos que están elaborando el mecanismo para esta nueva constitución lo tomen en cuenta.